Saludos, gracias. Gracias por la invitación del día de hoy. Soy el arquitecto Francisco Civitillo y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que se está dando muy de moda, diría, por unos lados, por otros lados, por supuesto, de gran preocupación para todas las profesiones. Pero en este caso vamos a hablar de nuestra profesión de la arquitectura para todos ustedes. El tema de la inteligencia artificial no es un tema nuevo, es un tema que se ha dado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, siempre ha estado en la palestra pública, siempre ha estado en un tema que desde las profesiones los hemos tocado. Unas veces, por supuesto, se han visto los beneficios que tiene, en otras oportunidades, por supuesto, no se han visto los beneficios. Y eso ha permitido que mucha gente, muchos detractores por un lado y otros, por supuesto, han visto las no potencialidades que tiene el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como dije, no es un tema nuevo, es un tema que ha estado entre nosotros desde hace mucho tiempo y que de una u otra manera ha estado imbrincado en nuestra vida diaria. Hoy vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial desde el abordaje, desde la profesión de la arquitectura. Para todos ustedes, que les habla el día de hoy, mi nombre es Francisco Civitillo Hernández, arquitecto, graduado en la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, y desde muy tempranas edades, por supuesto, siempre vinculado a temas de transformación digital. En la actualidad he tenido la oportunidad de ser el fundador, conjuntamente con otros profesionales, de un ecosistema que hemos denominado Protex Venezuela, donde hemos trabajado el tema de la transformación digital ligadas al sector real estate, al sector inmobiliario y construcción, conjuntamente con otras empresas y fundadores y por supuesto la Cámara Venezolana de la Construcción en Venezuela. Me ha tocado la oportunidad de abordar el tema del Building Information Modeling como una metodología que nos permite a los que estamos en el sector arquitectura, ingeniería y construcción poder abordar el tema de la transformación digital en el sector. Y esto lo hemos venido trabajando desde hace varios años. Es un tema que, bueno, que es parte de mi ADN, de mi forma de trabajo y de todo lo que he venido conversando desde mis diferentes plataformas en las cuales los invito. He sido founder de Un Café con Civitillo, una plataforma de live de Instagram, por supuesto mi canal de YouTube de Foro Chat Iberoamérica, que ya tiene más de 5 años, en la cual he permitido que muchas personas estén ahí, visibilicen lo que se está haciendo. Y bueno, hoy vamos a hablar entonces de inteligencia artificial, pero realmente sabemos qué cosa es la inteligencia artificial para poderlo abordar y poder dar mi opinión, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí. Hay muchas versiones, hay muchos temas, pero siempre, por favor, una de las cosas para que no caigamos en lo que se denomina el fake news, es que caigamos en plataformas y en personajes, empresas que realmente son de alto valor reconocido y que nos pueden dar de forma veraz en lo que significa el término de la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver algunos porque estamos en ese mar de interrogantes que no sabemos cómo poderlo abordar y realmente tenemos una deficiencia en cuanto al conocimiento de poder abordaje de esos términos, ¿no? Porque no son comunes. El tema, por supuesto, desde la pandemia ha estado irrumpiendo todos los términos de transformación digital que desconocemos algunas veces, pero que de una u otra manera estamos todos muy relacionados. Vamos a ver entonces algunos conceptos para que vayamos entrando y quiero destacar algunos puntos importantes. Por supuesto, primero uno de una gran empresa como IBM dice, es un campo que combina la ciencia informática y los conjuntos de datos robustos para permitir la resolución de problemas. Y aquí quiero destacar entonces esos tres elementos. Primero, que es una ciencia. No es algo que alguien inventó, sino que es una ciencia que está, por supuesto, en constante evolución y que a partir de data, ¿no? Como todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años en los términos de transformación digital, la data, la información es uno de los elementos más importantes. Se dice que la nueva revolución es la revolución de la información, la revolución de la data, la big data.
que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Y por supuesto, uno de los datos importantes acá es que nos va a permitir solucionar problemas que nosotros, como seres humanos, como raza humana, no podemos solucionar. Otro de los conceptos, en este caso de una gran empresa como Amazon, dice, es el campo de la ciencia informática. Fíjense que de nuevo habla de ciencia informática, dedicada a la resolución de problemas cognitivos. Aquí ya entonces entramos en qué tipo de problemas la inteligencia artificial es su fuerte. Es en la resolución de problemas cognitivos, es lo de la razón, es de la inteligencia humana, que están asociados comúnmente, como dije, a la inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas, volvemos a hablar de resolución de problemas, y el reconocimiento de patrones, un elemento muy importante para la inteligencia artificial. Pero vamos a ir un poco más allá. Repsol, una empresa dedicada a la industria petrolera, sin embargo, no se queda atrás en estos términos de la inteligencia artificial y dice, es una rama de la informática que desarrolla programas capaces de emular procesos, ya no solamente entonces de resolverlos, sino emularlos, propios de la inteligencia humana. O sea, que la inteligencia artificial, uno de sus dones, de sus valores más importantes, es que emula procesos de la inteligencia humana. Entonces, fíjense cómo a partir de estos tres conceptos de tres grandes empresas, podemos tener algunos elementos y ya vamos poco a poco conociendo el término inteligencia artificial. Pero vamos más allá, vamos a ver un poco esa historia, de dónde nace. Se habla que comienza en el año de 1930 a 1950, en esas dos décadas, por un señor que se llama Alan Turing. Alan es considerado el padre, ¿no?, de la inteligencia artificial, otras personas dicen que es después. Sin embargo, en su libro Mind, mente, donde el título dice que es Computing Machinery and Intelligence, de la revista Mind, donde hacía la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Esa es una primera pregunta que les voy a dejar a todos ustedes. Ya para 1956, tres personajes, John McCarthy, Marvin Misk y Claude Shannon, ya empiezan a acuñar el término. ¿En dónde? En una conferencia en Dartmouth, donde dicen la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Fíjense que el término entonces inteligente empieza a mencionarse como un elemento importante de ese concepto que se ha ido modelando que hemos llamado inteligencia artificial. Ya para 1997, fíjense, un salto cuántico de 20 años, donde ya por algunos historiadores ya se dice que es cuando realmente se acuña el término inteligencia artificial. Y fueron, por supuesto, en los ámbitos académicos y de investigación, donde realmente se da la fuerza al término inteligencia artificial. Luego, posteriormente, ya en 2011, Watson, que es una supercomputadora, que es capaz de medir y aprender y trabaja y acumula información e interactúa con el lenguaje humano, conjuntamente con el lenguaje natural. ¿Qué hace Watson? Él va aprendiendo con las interacciones con el usuario. Entonces, ya una máquina como Watson, una supercomputadora como Watson, ya ella va aprendiendo sola a partir de esa interacción que tiene con el humano. Para 2012, Google, por supuesto, como pionera en muchos términos, en estas cosas de transformación digital, presenta un asistente virtual que se llama Google Now, ¿no? Ese famoso Google de inteligencia artificial ahí. Para, para 2014, Microsoft, por supuesto, no se puede quedar atrás y presenta un asistente virtual que se llama Cortana para todo su software de Microsoft. Ya para 2018, 2019, por supuesto, grandes empresas en el área de automóviles como Tesla y Audi
empiezan a incursionar y empiezan a incorporar en sus vehículos dispositivos de inteligencia artificial y de automatización del proceso, de muchos procesos. Eso, por supuesto, aunado a posteriormente a cómo estos términos de inteligencia artificial se va incorporando a otras áreas, como el turismo, la movilidad, las áreas de seguridad. Y todos, por supuesto, siempre empleando algoritmos de reconocimiento de imagen y modelos predictivos. Este avance es un avance significativo porque después, por supuesto, en el año 2020 entramos en el tema pandemia, muchas cosas se ralentizaron. Sin embargo, el término de transformación digital se siguió dando, ¿no? Y por supuesto ya un año y tanto irrumpe en nuestra sociedad a través de OpenAI un chat. Nosotros acostumbrados al chat de WhatsApp y otras redes sociales, ¿no? Como Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera. Pero empieza la era ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT no es más que una base de información donde a través de una plataforma yo puedo perfectamente, con poca información que yo me comunique con ellos, poder tener muchas variables de interacción en la cual yo voy a seleccionar. Por supuesto, mientras más elementos yo le dé, mucho más acertada será la información que yo pueda obtener de él. Entonces, el chat GPT, por supuesto, crea una disrupción en todo esto y por eso coloco esta caricatura donde dice, todo el mundo sabrá que esto no lo ha escrito una persona. Se preguntan, ¿por qué? Bueno, porque no hace faltas de ortografía y dice cosas coherentes. Es aquí entonces entra la diatriba, ¿no? La inteligencia humana permite la equivocación, permite que yo me pueda faltar en algunos elementos y eso precisamente es lo rico y lo novedoso de la inteligencia humana que nos diferencia de esa inteligencia de las máquinas, de esa inteligencia que, bueno, que hemos denominado inteligencia artificial. El chat GPT, como dice acá la lámina, es un sistema de chats basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial que se llama GPT-3. Por supuesto, ya hay otras versiones mucho más avanzadas y otros software que, por supuesto, están mucho más avanzados en temas de inteligencia artificial, porque este tema ha permitido que mucha gente, muchos software, muchas casas de empresas puedan estar empleando todo esto y puedan conocer más. Y está desarrollado, como dije, por la empresa OpenAI. Pero mucho más allá del chat GPT, cuando hablemos entonces de inteligencia artificial, estamos hablando de dos términos adicionales. Es lo que se denomina el machine learning y el deep learning. Todos ellos tres están asociados realmente a ese lenguaje de inteligencia artificial. Ese lenguaje que permite que yo pueda adentrarme en ese aprendizaje cognitivo que emula y simula la inteligencia humana. Yo creo que lo importante de todo esto es el aprovechamiento que podamos tener nosotros de todo esto, porque atrás de esto está siempre el ser humano. Y eso es algo que quiero que sigamos teniendo por supuesto, en conciencia cada uno de nosotros. Aquí vamos a empezar a ver entonces el tema que nos trae el día de hoy, con la arquitectura. Fíjense esta imagen. Tenemos unas edificaciones a los lados y otra desarrollada a través de inteligencia artificial. Entonces, esa paradoja de dónde está, hasta dónde llego, cómo llego, hasta dónde puedo yo realmente aprovecharme de todo esto como profesional de la arquitectura, es lo que está, por supuesto, todavía muy en discusión. Apenas se está empezando a ver esa relación de la inteligencia artificial con nuestra profesión de la arquitectura y nuestro mundo de la arquitectura, que es tan amplio y tan rico y novedoso. Pero por supuesto los aprovechamientos están ahí.
Fíjense cómo a través de una serie de parámetros que yo le pueda dar a un software determinado de inteligencia artificial, él me va a dar resultados, muchos resultados, en función de los parámetros que yo le dé. Y por supuesto a través de esa interacción con cada uno de los elementos que tiene. Pero a la final, el que va a seleccionar, el que va a escoger, el que va a determinar cuál es la mejor solución, dentro de esos parámetros que ese software de inteligencia artificial me está dando, yo pueda seleccionar la mejor opción en función de mis criterios, en función de yo como profesional de la arquitectura. Pero por supuesto, ¿cuál es este beneficio que tengo yo aquí? Que bueno, que esos elementos repetitivos, esos elementos que de pronto no son necesarios que el arquitecto pueda desarrollar en su profesión, lo pueda hacer un software o lo pueda hacer una máquina. Pero vamos más allá. ¿Cómo ha sido esa interacción? Y fíjense cómo ha venido exponencialmente avanzando desde que usaba el lápiz como instrumento de diseño. Posteriormente, lo que muchos conocen como una marca que se llama Rotring, que era que donde yo podía escribir con tinta china. Para allí pasé a un software ya, al CAD. Posteriormente ya se habló de unos años para acá de BIM, de Building Information Modeling. Y resulta que ahora hablo de inteligencia artificial. Todo eso está relacionado. Todo eso ha venido poco a poco increciendo, como vemos acá, donde ya la espiral de mejora, por supuesto, es alta. Lo importante es el aprovechamiento que yo le dé a cada uno de esos estadios por los cuales he pasado. Vamos a ver algunos de esos beneficios que tiene la inteligencia artificial. Algunos de ellos. Uno, la inteligencia artificial reduce los costos del proceso de construcción. La segunda, mejora de la eficiencia en la arquitectura de los edificios, por supuesto, porque me permite una mayor interacción. Mucha más seguridad en los edificios porque emplean la inteligencia artificial. Cuarta, la optimización en el mantenimiento de los proyectos y de las construcciones, añadiría yo. Y por último, la inteligencia artificial mejora la experiencia con el cliente, ¿no? Con el cliente final. ¿Cómo? Bueno, a través de temas de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, que me permite la arquitectura inmersiva de los proyectos y por supuesto esa experiencia con el cliente va a ser mucho mayor. Vamos a ver también otros beneficios que se hablan a nivel mundial, como es me permite la generación de diseños. Yo puedo generar diseños y por supuesto muchas variaciones basadas en ese analizaje profundo y ese aprendizaje que yo tengo de los diferentes estilos arquitectónicos y le puedo dar parámetros claros de diseño. Otro, distribución de mobiliario, por ejemplo, que son elementos repetitivos y que permite optimizar esa distribución y poderle sacar el mejor provecho a esa optimización de la distribución de mobiliario. La arquitectura paramétrica, por ejemplo, muy importante en el área de diseño, sobre todo en el área de diseño, que muy ligado al tema estructural de las edificaciones. Por supuesto, ya en el tema de las instalaciones, me permite de pronto las variaciones en función de los parámetros que yo le dé en cuanto a electricidad, fontanerías, instalaciones sanitarias, sistemas de ventilación, etcétera. También, por supuesto, que es algo donde se le está viendo un provecho importantísimo en la gestión energética inteligente, en la optimización de espacios desde el punto de vista energético, muy ligado, por supuesto, a las certificaciones LEED y EDGE, donde yo puedo hacer realmente variaciones en los sistemas y que me permitan mejorar las condiciones climáticas, térmicas, acústicas, etcétera, de esos espacios, muy ligados al tema de seguridad en la edificación. Y por supuesto, la optimización de espacios en cuanto a confort, en cuanto a tamaño, por supuesto, en cuanto a esa espacialidad de cada uno de los espacios que yo quiero como arquitecto lograr. Entonces los beneficios son muchos, que donde la inteligencia artificial nos puede ayudar. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo
lo podemos hacer. Y vamos a ver este primero, que fíjense donde yo puedo tener muchas variaciones de un propio elemento, como en este caso una estructura, variaciones de altura que tengo, y eso me permite a mí tomar decisiones realmente acertadas en cada una de ellas, y por supuesto ver cómo esa modificación en la edificación lo voy teniendo con solamente darle algunos parámetros. Vamos a ver otros casos. Fíjense cómo yo solamente añadiendo algunos parámetros como funcionalidades, estructuras, métodos de fabricación, tipos de materiales y costos, yo puedo hacer que un programa ligado, por supuesto, a inteligencia artificial como este de Autodesk, me permita mostrar la mejor opción, la más económica y describe posibles alternativas viables de cada una de ellas. Entonces, lo importante acá es sacar el mayor provecho, aventurarnos en cada una de ellas y que yo pueda ver esas bondades de cada uno de los programas y los softwares ligados a inteligencia artificial. Pero vamos más allá, vamos un poco más allá. Vamos a ver cómo dándole parámetros, como vemos acá, de distancia entre objetos, de la rotación máxima entre objetos, la rotación mínima que puedan tener los objetos, de los tamaños que tienen cada uno de los espacios, las diferencias que haya entre los diferentes espacios entre uno y otro, o la existencia o no de esos objetos y esa interacción que tienen cada uno de ellos, yo a través de software como inteligencia artificial me va a empezar a crear diferentes posibilidades de ubicación de esos objetos. ¿Cómo los puedo rotar? ¿Cómo los puedo añadir? ¿Qué puedo colocar? ¿Qué no puedo colocar? De pronto hasta materiales que puedo interactuar. ¿En función de qué? De los parámetros que yo le dé. Por ejemplo, un parámetro de funcionalidad como este que está aquí en un espacio expositivo. Entonces, lo importante de todo esto es sacarle el mayor provecho a todo ello y que yo como arquitecto, que soy el que estoy atrás y dándole la información a ese software, a esa plataforma, yo pueda obtener la información necesaria para mis diseños. Pero vamos mucho más allá. Vamos a ver cómo lo puedo hacer ya desde otro ámbito, como este. Por ejemplo, ya diseño mucho más sofisticado, donde yo tengo, por ejemplo, esta edificación en altura, le doy un parámetro como lo tengo a la derecha, de altura, cantidad de metros cuadrados, de cantidad de unidades que voy a tener en total y por piso, y el porcentaje, por supuesto, de ocupación que debo tener. Yo puedo entonces empezar a hacer diseños mucho más ajustados y cambiarlos en tiempo real. Eso es lo importante, que ya la interacción con otros profesionales se va dando, como lo hace, por ejemplo, el Building Information Modeling. Y es aquí cuando se relacionan entonces BIM con inteligencia artificial y esa interacción de sacarle el mayor provecho a mí como profesional, a mí como, por supuesto, creador y diseñador de espacios, yo pueda tener el mayor beneficio de esa interacción que yo tengo con ese software de inteligencia artificial. Mi llamado, por supuesto, el día de hoy es que sigamos adelante, no nos quedemos atrás en seguir investigando. Por supuesto, la idea del día de hoy para todos ustedes quería mostrarles algunas cosas. La profesión de la arquitectura no está acabando, se está renovando, se está cambiando, por supuesto, a nuevos elementos que nosotros debemos buscar como profesionales y que cada uno de nosotros, ya seamos estudiantes, nobles profesionales, profesionales que tengan mucha más experiencia, cada uno de ellos aportando en todo esto, conociendo, abramos nuestra profesión a que den cabida desde las universidades, por supuesto, los institutos educativos, desde los institutos de investigación, las empresas públicas y privadas, todo aquel organismo relacionado con los términos de arquitectura, ingeniería, construcción que nos atañan cada uno de nosotros, estén abiertos a todo esto y, por supuesto, sacarle el mayor beneficio en pro de la profesión y en pro de que yo pueda tener un mundo mejor. Por ello, me voy a permitir un último mensaje y gracias por estar y acompañarnos el día de hoy. Los profesionales de arquitectura deben adaptarse
deben comprender el impacto, por supuesto, de la inteligencia artificial en la arquitectura y formarse, por supuesto, y es donde los invito, en tecnologías emergentes y, por supuesto, actualizar sus habilidades. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz día.